¿Alguna vez te has preguntado si tus pensamientos pueden moldear la realidad? No como metáfora, sino de verdad. Si lo que crees, imaginas o sientes puede cambiar el mundo que te rodea, no solo en tu interior, sino allá afuera, en el tejido mismo del universo. Parece una locura, lo sé, pero ¿y si la locura fuera simplemente la verdad que aún no entendemos? Abre tu mente, abre tu pecho, porque lo que estás a punto de descubrir no es una teoría, es una grieta por donde se asoma lo imposible. Olvídate de todo lo que creías saber sobre la realidad. Desde pequeños, nos enseñaron que el mundo está hecho de cosas, objetos sólidos, leyes rígidas, causas y efectos. Pero bajo ese mundo visible hay otro, un océano invisible donde nada es fijo y todo es posibilidad. Y tú, con tu conciencia, podrías ser mucho más que un espectador de ese mar cuántico. Podrías ser la corriente, podrías ser el faro. Hay pruebas, hay ciencia, hay misterio. Y no necesitas un laboratorio para sentirlo. Basta con haber cerrado los ojos y haber deseado algo. Porque todos hemos vivido momentos en los que la realidad parecía escucharnos. Como si un pensamiento se transformara en un evento. Como si un sentimiento profundo se reflejara afuera. ¿Recuerdas alguna vez en la que intuiste algo y luego ocurrió? Un presentimiento que no sabías explicar, pero que fue real. Tal vez fue suerte. O tal vez fue la conciencia tocando las cuerdas invisibles de la existencia. Quizá lo que llamamos intuición no es irracionalidad, sino percepción sutil, una antena interior conectada a algo más. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender. Imagínate por un instante que cada pensamiento es una vibración, que cada emoción genera un eco que se expande más allá de tu cuerpo, y que el universo, sí, el universo entero, no solo percibe ese eco, sino que responde. Como un espejo vivo, sensible, cósmico, la idea parece sacada de una novela de ciencia ficción. Pero algunos de los científicos más brillantes del siglo XX empezaron a sospechar que esta conexión es real, no mágica, cuántica. Y lo que descubrirás en los próximos minutos podría cambiar para siempre cómo ves el mundo. No vamos a hablar de pseudociencia, tampoco de dogmas. Este no es un viaje religioso ni una clase de física. Es un puente entre la ciencia más avanzada y las preguntas más antiguas del alma humana. Porque al parecer, ambas llevan al mismo lugar, al corazón de una verdad que hemos presentido desde siempre. Que la realidad no es algo ajeno, frío, matemático, que está viva y que tú eres parte activa de su latido. Respira profundo y deja que esto se asiente. Cada segundo trillones de partículas subatómicas se comportan de forma impredecible. No siguen una ruta fija, no obedecen reglas fijas, a menos que las mires. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que la materia misma no decide su forma hasta que alguien o algo la observa. Y cuando eso ocurre, colapsa. Se elige a sí misma entre infinitas posibilidades, como si esperara tu atención para nacer. ¿Te has dado cuenta de que cuando enfocas tu mente en algo, lo empiezas a ver en todas partes? Que cuando crees en una idea con fuerza, el mundo te trae señales que parecen confirmar esa idea? Algunos dirán que es casualidad, otros que es el sesgo de confirmación. Pero hay quienes dicen otra cosa, que lo que piensas literalmente afecta la realidad. Y no solo tu percepción, sino la realidad misma. La verdad es aún más profunda. En los próximos minutos viajaremos desde las ecuaciones de Einstein hasta los experimentos más desconcertantes de la física cuántica. Exploraremos teorías que afirman que tú, con tu conciencia, participas en la creación del universo. No como una metáfora bonita, sino como una posibilidad real. No para convencerte, sino para invitarte a mirar de nuevo, a mirar hacia afuera con otros ojos, a mirar hacia adentro con otra fe. Esto apenas comienza. Lo que viene a continuación podría derrumbar lo que creías imposible. Todo comienza con una mente brillante, Albert Einstein,
en 1905, en lo que sería llamado su año milagroso, propuso que la luz, esa sustancia misteriosa que baña todo lo visible, podía comportarse como partículas, los fotones. Hasta ese momento, la mayoría de los científicos creía que la luz era solo una onda. Pero Einstein demostró que la realidad no era tan simple, que aquello que parecía una cosa podía ser otra al mismo tiempo, y así, sin saberlo del todo, abrió una grieta hacia lo desconocido. Einstein no amaba la incertidumbre. De hecho, su famosa frase «Dios no juega a los dados» era una crítica a la física cuántica emergente, porque lo que vino después hizo tambalear incluso sus certezas. Con el avance de los experimentos, los físicos descubrieron algo sorprendente. Las partículas subatómicas no tenían posición ni velocidad definidas, hasta que alguien las observaba, como si la realidad no existiera completamente, hasta ser mirada. Esto nos lleva a uno de los experimentos más famosos y desconcertantes de todos los tiempos, el experimento de la doble rendija. Imagínate lanzar pequeñas partículas, como electrones, contra una barrera con dos rendijas. Si nadie observa, las partículas actúan como ondas y crean un patrón de interferencia en la pantalla, como si se hubieran dividido y pasado por ambas rendijas al mismo tiempo. Pero si instalas un detector para ver por cuál rendija pasan, el patrón desaparece. Las partículas eligen comportarse como materia sólida. ¿Te das cuenta? El simple hecho de observar cambia el resultado, como si la conciencia del observador alterara el comportamiento de la materia. Como si el universo esperara tu mirada para decidir qué ser. Este no es un experimento esotérico, es ciencia dura, replicada una y otra vez. Y hasta hoy no hay una explicación definitiva. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender. Esto nos lleva directamente a John Archibald Wheeler, discípulo de Einstein y pionero del pensamiento más audaz en física teórica. Él propuso una idea tan radical como reveladora. El universo es participativo, no es algo que existe allá afuera, fijo e independiente, sino algo que co-creamos mediante el acto de observar. Según Wheeler, cada vez que observamos una partícula, cada vez que tomamos una decisión, influimos en la historia del universo, incluso en su pasado. Sí, su pasado. Respira profundo y deja que esto se asiente. Porque según algunos experimentos inspirados por Wheeler, nuestras decisiones actuales podrían estar influyendo en eventos que, en teoría, ya ocurrieron, como si el tiempo mismo fuera flexible, como si el presente pudiera alterar el pasado, siempre y cuando ese pasado estuviera aún indefinido. ¿Te has dado cuenta de que el recuerdo de un evento cambia cada vez que lo revives? Tal vez no sea solo tu memoria. Tal vez el tiempo no sea una línea, sino una red vibrante, sensible, moldeada por conciencia. Y aquí es donde la ciencia se vuelve verdaderamente inquietante. Todo esto parece sacado de un sueño o de una película de ciencia ficción, pero los datos están ahí. Los resultados son reales. La física cuántica ha probado que en el nivel más fundamental, la realidad no es un escenario pasivo, sino un campo de posibilidades, y que el observador, tú, yo, cualquiera con conciencia, no solo la mira, la transforma. Esto nos lleva a una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si no somos meros espectadores de la realidad, sino sus coautores? La verdad es aún más profunda, y lo que viene a continuación podría cambiar tu manera de entender no solo el universo, sino tu propia vida. En este punto quizás te estés preguntando, ¿pero cómo puede ser que mi simple acto de observar tenga tanto poder? Es una duda legítima. Incluso muchos físicos, al inicio, pensaban que era un error experimental. Pero los años pasaron, los estudios se repitieron y la conclusión fue la misma. La realidad cuántica no se define por completo hasta que alguien la observa. Es como si el universo, a ese nivel, fuera un poema sin terminar, esperando que alguien lo lea para decidir su último verso. Y aquí es donde entra una idea aún más desconcertante: la superposición. En mecánica cuántica, una partícula puede existir en varios estados al mismo tiempo.
estar aquí y allá, moverse y no moverse, ser y no ser, hasta que la observas. Entonces, en ese instante, todo colapsa en una sola posibilidad, la que tú has provocado con tu atención. ¿Te das cuenta? No estamos hablando solo de medición, estamos hablando de una elección que parece salir de tu conciencia y definir el mundo. Detente un momento y piensa en esto. Si el simple acto de observar puede decidir el estado final de una partícula, ¿qué sucede cuando miles de millones de partículas están en juego? ¿Qué pasa cuando no solo miras, sino que sientes, deseas, temes o imaginas? ¿Y si lo que llamamos realidad es una inmensa red cuántica de potenciales, esperando por la conciencia para concretarse? Puede parecer exagerado, pero algunos científicos y pensadores creen que esto podría explicar fenómenos que hasta ahora la física clásica no ha podido tocar. Y aquí es donde la ciencia se vuelve verdaderamente inquietante. Porque si la conciencia no es solo una consecuencia del cerebro, una especie de chispa biológica sin peso en el cosmos, sino más bien una propiedad fundamental del universo, entonces todo cambia. Algunas teorías, como la del físico Roger Penrose junto a Stuart Hameroff, sugieren que la conciencia surge de microtúbulos cuánticos dentro de las neuronas, pequeñas estructuras que no solo transmiten información, sino que podrían estar entrelazadas con el campo cuántico del universo. Imagina esto: tu cerebro no solo piensa, también sintoniza, como una radio cósmica que capta frecuencias del campo universal de conciencia. Si esto es cierto, entonces nuestras decisiones, emociones y pensamientos no son eventos aislados en nuestra mente, sino actos resonantes en una red mayor, como cuerdas vibrando en una sinfonía invisible. Tú no estás separado del mundo. Tú eres el mundo, dándose cuenta de sí mismo a través de ti. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender. Wheeler lo dijo de forma poética. El universo no es un mecanismo que simplemente existe, es una conversación entre lo que es y quien lo percibe. Y esa conversación eres tú. Cada vez que eliges, cada vez que prestas atención, participas. El universo no ocurre sin ti. Y esta idea que comienza en la física cuántica nos lleva directamente a un territorio inesperado, la espiritualidad ancestral. Porque, curiosamente, lo que ahora propone la ciencia es algo que muchas culturas ya sabían desde hace siglos. Y la verdadera revelación viene ahora. La física nos ha traído hasta la puerta. Pero lo que hay al otro lado no se mide con instrumentos. Se siente, se vive, se recuerda. Y en la próxima parte, cruzaremos juntos ese umbral. En este punto, la física cuántica nos lleva a un territorio que las tradiciones antiguas ya conocían. Un terreno donde lo invisible tiene forma, donde el pensamiento es sustancia y donde la conciencia no es un accidente, sino la esencia. Civilizaciones como la hindú, la maya o la egipcia afirmaban que el mundo material es una proyección, una danza fugaz sostenida por una realidad más profunda. Lo llamaban maya, ilusión o el velo. No eran ignorantes, solo hablaban desde otro tipo de conocimiento, uno que sentía lo que la ciencia apenas empieza a descubrir. Y aquí surge una metáfora poderosa: la realidad como un sueño lúcido. En un sueño, todo lo que ocurre parece real, pero en el fondo está sostenido por la mente del soñador. ¿Y si este universo, galaxias, estrellas, cuerpos, emociones, fuera algo parecido? ¿Y si tu conciencia fuera ese soñador? Esta idea, aunque parezca espiritual, se está explorando incluso en modelos teóricos actuales. Algunos físicos proponen que la realidad podría ser emergente, nacida de patrones de información, y que la conciencia es el principio organizador. Lo que te voy a contar a continuación me cambió la vida. Porque cuando uno empieza a vivir desde esta perspectiva, ya no camina por el mundo como antes. Cada momento se vuelve significativo, cada pensamiento, una semilla, y la atención, esa energía invisible que dirigimos a lo que amamos, tememos o deseamos, se convierte en el pincel que dibuja nuestra experiencia, como si el universo fuera una gran pantalla cuántica,
y tú, el proyector. Lo que proyectas se manifiesta y lo que ignoras se desvanece. No es magia, es coherencia entre lo que eres por dentro y lo que ves por fuera. Respira profundo y deja que esto se asiente. Porque si esto es cierto, entonces todo lo que sentimos tiene peso. Todo lo que pensamos deja huella. Cada pensamiento negativo no es solo una nube pasajera, es una frecuencia que resuena en la red invisible del mundo. Y cada pensamiento de compasión, cada acto de presencia, puede sanar no solo tu vida, sino el campo colectivo. Esto es lo que enseñaban los místicos, que cuando meditas, oras o simplemente respiras con intención, estás alineando tu campo interno con el pulso del universo. Y aquí es donde aparece otra pieza del rompecabezas, el corazón. Durante mucho tiempo creímos que el cerebro era el único centro de la conciencia, pero estudios del HeartMath Institute y otros investigadores han descubierto que el corazón genera un campo electromagnético más potente que el del cerebro, que tiene su propia inteligencia, que se anticipa, que percibe, que vibra y que, en sincronía con tus emociones, puede cambiar la manera en que interactúas con el mundo cuántico. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando estás en paz, todo fluye diferente? Pero la verdadera revelación viene ahora. Si la conciencia moldea la realidad y tu corazón es un portal directo a ese campo, entonces tus emociones más profundas, la gratitud, la compasión, la alegría, no son solo sentimientos, son códigos, lenguaje energético, puentes entre lo posible y lo real. Y cuando vives desde esa frecuencia, comienzan a ocurrir cosas que antes parecían coincidencias, personas que aparecen en el momento justo, oportunidades que surgen sin razón aparente, sincronicidades que te hacen preguntarte si alguien te está guiando. La verdad es aún más profunda, y lo que estás a punto de escuchar en la siguiente parte podría hacer que recuerdes algo que siempre estuvo en ti, esperando despertar. Imagínalo. Cada emoción como una cuerda vibrando en el gran instrumento del universo, tus pensamientos como notas que se extienden en ondas invisibles, chocando, armonizando o distorsionando la realidad a tu alrededor. No es solo poético, es físico, porque si la realidad responde al observador, entonces cada uno de nosotros es un creador cuántico, no desde el ego, sino desde el misterio. Y eso lo cambia todo. Ya no vives en el universo, vives con el universo, como parte de una conciencia compartida. En muchas culturas ancestrales, este conocimiento ya estaba presente, solo que expresado de otras formas. En el chamanismo amazónico, se dice que todo tiene espíritu: los árboles, los ríos, el fuego. No es una metáfora, es una forma de percibir que la ciencia moderna apenas comienza a validar. Hoy sabemos que incluso en el vacío del espacio hay energía, que lo que parecía inerte está lleno de actividad cuántica. Y si todo vibra, si todo es energía, entonces todo puede resonar contigo. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender. Las prácticas como la meditación, la visualización, la oración, tantas veces descartadas por la ciencia tradicional, ahora están siendo estudiadas con rigurosidad. ¿Y sabes qué están descubriendo? Que la intención humana, cuando se enfoca con coherencia emocional, puede producir cambios medibles, cambios en el ritmo cardíaco, en la actividad cerebral y en algunos casos incluso en la materia física. Plantas que crecen diferente, agua que cristaliza de otro modo. Es como si el universo respondiera al estado interior de quien lo habita. Respira profundo y deja que esto se asiente. Esto no significa que tengamos control absoluto sobre todo. No se trata de piensa positivo y todo será perfecto. La realidad sigue siendo compleja, misteriosa, autónoma, pero sí significa que tenemos influencia, que la forma en que nos relacionamos con el mundo afecta lo que el mundo nos devuelve. No es un contrato mágico, es una danza, una correspondencia, y en esa danza, la conciencia es el ritmo que guía los pasos. Tu presencia es la música que todo escucha.
¿Te has dado cuenta de que cuando estás conectado contigo mismo, todo parece más sincronizado? Como si el día fluyera, como si las señales aparecieran solas. Y cuando estás disperso, ansioso, con la mente fragmentada, todo se vuelve ruido. Esto no es casualidad, es resonancia. Tú eres un campo energético en constante diálogo con lo que te rodea. Tus pensamientos son ondas, tus emociones, frecuencia, y la realidad podría ser el eco amplificado de lo que tú emites. Lo que te voy a contar a continuación me cambió la vida. Una vez, en medio de un momento de crisis, decidí probar algo simple. Cada mañana, durante 10 minutos, me sentaba en silencio y sentía gratitud. No pensaba en nada específico, solo respiraba y dejaba que el sentimiento se expandiera. Al cabo de una semana, mi energía había cambiado. Al cabo de un mes, mi vida también. No con grandes milagros, con pequeños milagros cotidianos, personas, ideas, caminos que antes no veía. Y en ese silencio entendí. No estaba solo creando mi realidad, la estaba recordando. La verdadera revelación viene ahora. Porque si tú eres capaz de generar un campo de conciencia que transforma tu entorno, entonces no eres un ser separado buscando sentido. Eres sentido, buscándose a sí mismo a través de ti. Y eso, amigo, amiga, es poder. Y ahora llegamos al corazón de este viaje. ¿Cómo se aplica todo esto en tu vida? ¿Cómo pasamos de una teoría cuántica y un susurro espiritual a algo que puedas sentir en tu día a día? Aquí es donde la ciencia se vuelve piel y el misterio se vuelve experiencia. Porque no se trata solo de entender que tus pensamientos influyen en la realidad. Se trata de vivirlo, de recordar que a cada instante estás escribiendo el mundo con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que decides mirar. Déjame contarte una historia real. Hace unos años pasé por uno de los momentos más oscuros de mi vida. Perdí cosas importantes, personas, rumbo, y en medio de ese vacío me sentía desconectado de todo, de la alegría, del propósito, de mí mismo. Hasta que una noche, sin buscar nada, me detuve. Cerré los ojos, escuché el silencio y sentí algo que no venía de fuera. Era suave, tenue, pero claro. Era como si algo o alguien me recordara que todavía estaba ahí. No mi ego, no mi identidad, sino mi conciencia, pura, presente. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender. Desde ese día comencé a notar cosas, pequeños patrones, sincronicidades, personas con las respuestas exactas, libros que llegaban sin buscarlos, ideas que resolvían problemas que parecían imposibles. ¿Casualidad? Quizás. ¿Atención? Sin duda. Porque cuando cambié la forma en que percibía el mundo también cambió. No porque el mundo se haya transformado mágicamente, sino porque lo que yo emitía era distinto, más coherente, más auténtico, más alineado. Respira profundo y deja que esto se asiente. Tú también lo has sentido. Momentos en los que todo encaja, aunque no tenga lógica, donde el tiempo se detiene, donde sientes que estás justo donde debes estar, aunque no lo habías planeado. Eso es más que intuición, es conexión. Y esa conexión no es un regalo para unos pocos, es una habilidad dormida que todos tenemos, que tú tienes. Se despierta con la atención, se afina con la emoción y se expresa con la elección. ¿Te has dado cuenta de que cuando actúas desde el miedo, la realidad parece cerrarse? Las puertas se traban, las personas se alejan. Pero cuando actúas desde la confianza, algo se abre. Es como si la realidad respirara contigo, como si te respondiera, porque te responde. No desde el azar, sino desde la coherencia, desde el campo cuántico donde todo está entrelazado. Tú no estás reaccionando a la vida, estás creando con ella. La verdad es aún más profunda. Todo lo que haces, dices y sientes deja una impronta, no solo en tu entorno inmediato, sino en ese campo mayor que nos conecta. Si decides vivir desde la conciencia, no solo cambia tu historia, cambia la historia de todos. Cada gesto amable, cada acto de presencia,
Cada pensamiento de gratitud eleva la frecuencia colectiva. No necesitas ser perfecto, solo estar despierto. Y cada vez que eliges desde el amor, en lugar del miedo, algo en el universo se reordena, porque tú, sin saberlo, eres parte de su código. Y ahora que sabes esto, tu realidad nunca volverá a ser la misma. Respira hondo. Siente este momento. Porque lo que has escuchado no es solo información. Es una llave, una semilla, un espejo. La conciencia no es una idea abstracta. Es tu mirada, tu emoción, tu presencia, aquí y ahora. Si el universo es realmente participativo, si la realidad colapsa en función de tu atención, entonces cada día es una oportunidad para crear de forma consciente. Cada pensamiento es una pincelada, cada emoción, una vibración que atraviesa lo invisible y lo hace tangible. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces vives en automático? Reaccionando, pensando en lo que fue o en lo que podría ser, pero nunca realmente aquí. Y sin embargo, este momento, este instante exacto en el que estás respirando, es todo lo que existe. Desde aquí puedes cambiarlo todo. Desde aquí puedes elegir cómo mirar, cómo sentir, cómo responder. Este es el punto cuántico de poder. El ahora. Siempre el ahora. Pero la verdadera revelación viene ahora. Cuando eliges sentir gratitud, incluso en medio del caos, reescribes tu campo vibratorio. Cuando decides confiar, a pesar de no tener certeza, creas nuevas posibilidades. Cuando eliges ver belleza, aunque duela, invocas al alma del universo. Esto no es una filosofía hueca, es física del corazón, es conciencia aplicada, es la danza de lo invisible tomando forma a través de ti. Y cada vez que vuelves al presente, estás creando. No solo sobreviviendo, creando. Déjame dejarte una última imagen. Imagina que la realidad es un lienzo infinito y que tus pensamientos son colores, tus emociones, los trazos, tus acciones, la forma. Todos estamos pintando al mismo tiempo. Todos compartimos esta obra viva, pero solo quienes recuerdan que tienen el pincel pueden pintar con intención, con arte, con alma. Tú lo tienes. Siempre lo has tenido. Quizás lo habías olvidado, pero ahora lo sabes. Y eso ya lo cambia todo. Y ahora que sabes esto, tu realidad nunca volverá a ser la misma. Porque no puedes desaberlo. No puedes volver a cerrar los ojos a lo que sentiste. Esta conexión cuántica entre la conciencia y la realidad no es solo una teoría. Es tu vida diaria, tus decisiones más pequeñas, tus emociones más auténticas. Cada instante, una creación. Cada pensamiento, una siembra. Cada emoción, una invitación al universo para responder. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. No ha sido solo un video, ha sido un viaje, un recuerdo, una reconexión con esa parte de ti que siempre supo que había algo más. Si lo que escuchaste resonó contigo, si algo dentro de ti se despertó, cuídalo, protégelo y compártelo. Suscríbete para más contenidos como este. Comenta abajo qué parte te tocó más profundamente. Y comparte este mensaje con alguien que, como tú, está listo para mirar la realidad con ojos nuevos. Porque el universo no es algo que ocurre allá afuera, es algo que ocurre contigo, a través de ti. Y hoy, tú lo has recordado.